RTP. Así es, don Ramón, a esta hora ya está con nosotros Alejandro Martínez, el expresidente ejecutivo de Expoflores, el sector florícola, uno de los principales generadores de empleo y de las exportaciones también, y también pues uno de los grandes exportadores de las flores en el país. Vamos a hablar sobre, en estos momentos, el paro impulsado por la CONAIE y lo que, bueno, ha desembocado el mismo. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Les estuve escuchando todo lo que decían y sí, realmente si queremos analizar todo desde el lado florícola, tal vez fuera un poquito más amplio. El problema es que estas organizaciones delictivas, porque eso es lo que son, lo que atacan es la institucionalidad. Y en un país como el nuestro, que básicamente no confía y no cree en la institucionalidad, sino en el amigo, en el pana, en el gran compañerismo, es súper frágil. Entonces, lo que vemos es intimidación social, ¿no? Y que básicamente el gobierno sea el que tenga que ceder ante eso. Escuché que hablaban de la Colombia de los 80, literalmente la misma estrategia, ¿no? Es decir, comienza a generar intimidación a la sociedad, comienza a acusar a las instituciones, comienza a ser parte de las mismas instituciones y básicamente comienza a controlar el país. Y sí, o sea, lastimosamente estamos en una guerra, es así. Nosotros que hemos dicho, vivimos del 2019, el 2022, los paros, desde el 2019 nosotros comenzamos a analizar con mucha profundidad la situación real de las comunidades y de todos los sectores que de una u otra manera estaban presentes en las manifestaciones. Y es el mismo caso, es el mismo modus operandi, es el mismo todo, ¿no? Y el problema, por si acaso, no está en el norte y en el sur, el problema está en el norte, en el sur, en el centro, en el oeste y el este. O sea, absolutamente todo el Ecuador, hasta en Galápagos. Y el problema es tan grave, porque es tan grave, porque no solamente involucra gente delictiva, sino involucra a la sociedad per se, que de una u otra manera, no es que colabora con, pero hace interacción con la parte delictiva, de una u otra manera. Tratando de buscar, diría la aguja en un pajar en estos momentos, tratando de buscar no culpables, pero sí quienes estén impulsando actos terroristas o que estén arengando justamente a generar pérdidas, caos y más. ¿Qué ocurre o qué ocurrió ayer, por ejemplo, con las comunidades indígenas quichuas? Porque se había llegado a un aparente acuerdo, vamos a ponerlo de esta forma. Y digo aparente porque muchos de los puntos que se señalaron, y tengo que decirlo de esta manera, no dependían del gobierno. Por ejemplo, la liberación de quienes fueron apresados depende de la justicia. Y se suponía que estamos hablando, y se supone que hablamos siempre de una justicia independiente, y de lo que hayan hecho o hayan sido detenidos las personas dentro de estas movilizaciones, pues dependía de su salida de qué grado de participación o fueron no capturados cometiendo algún acto terrorista, vandálico, agrediendo a algún miembro de la fuerza pública y demás. No dependía del gobierno, pero bueno, estaban dentro de los acuerdos. Momento después, la vicepresidenta de la CONAIE llega y desmiente que haya existido un acuerdo y que no se van a regresar justamente a sus comunidades. Podríamos decir que esto también es un atentado ante la paz, ante la comunidad misma otavaleña que busca retomar su tranquilidad y el comercio. No, es una mezcla de cosas. Yo comenzaría por lo siguiente, ¿no? En general, el problema del Ecuador no es el indigenado. Yo diría, las comunidades indígenas tienen sus costumbres, tienen su cultura, tienen inclusive sus buenas voluntades de querer hacer mejor las cosas, pero sus liderazgos son tremendos, ¿no? Totalmente. Tremendos, te digo, Concuerdo. es como regresar básicamente 2 siglos atrás.
Es decir, es un liderazgo de amenaza, es un liderazgo de imposición, en el que básicamente si no sales a la protesta, te cortan el agua, o te roban las vacas, o básicamente te caen a palazos. Eh, si ya le sacas a alguien y ya está ahí, entre comillas, luchando, y encima de eso tienes gente que te está motivando a agredir, te está motivando a básicamente ser mucho más violento, ¿no? Tú esperas que ese líder te respalde, ¿no? Es decir, es una lógica humana, ¿no? Es decir, si alguien te está motivando a hacer algo es porque te va a respaldar en ese acto. Y obviamente hay un desorden muy importante dentro de la organización indígena, porque tienes por un lado esto que buscan intereses particulares, que me refiero a notoriedad pública, por un lado, por otro lado el status quo, por ejemplo, en temas como el diésel, en la minería ilegal, en el poder seguir haciendo contrabando de combustibles, por un lado, en seguir haciendo paso de droga, por otro lado. Es decir, hay una serie de intereses que están encima de todo esto, que son los que motivan de una u otra manera, con dinero, sin dinero, con amenazas, como sea, lo hacen. Ahora, el problema es que esas personas, que de una u otra manera son manipuladas o manipulables, también esperan respaldo. Entonces, vuelve otra vez a darse este eje. La posición de la vicepresidenta de la CONAIE no puedo aseverar o asegurar con hechos de que tenga un interés personal, pero normalmente, te diría, se va por esa línea, normalmente. Y justamente el tema de esta obligatoriedad por parte de estos líderes indígenas, donde hasta un profesor universitario que quería continuar dictando sus clases fue amenazado en plena clase para que se sume a la marcha. O sea, hasta dónde llegamos de estas amenazas que a veces no son de los líderes, sino de otros líderes que quieren ser líderes. Es casi como los GDOs, ¿no? Donde un líder muere, desaparece, entonces hay disputa por ese poder por otras personas, ¿no? El liderazgo es muy frágil en estos momentos porque si los acuerdos son pactados por los líderes, los otros líderes no aceptan, entonces no existe el liderazgo real. No existe. Existe un liderazgo de imposición, por un lado, y por otro lado existe el interés particular, ¿no? Sí. Eso del interés colectivo, o sea, uno pregunta en las comunidades, pregunta a los trabajadores, y ellos no saben ni siquiera por qué están peleando. Alejandro, sí. Otra pregunta aquí interesante, porque creo que vamos en esa dirección. Entonces, ¿quiénes son realmente todos estos grupos de interés que están interactuando? Creo que si queremos entender lo que ocurre, seguramente vamos a necesitar tener más claridad sobre cuáles son estos stakeholders o grandes jugadores en el asunto. Hemos identificado uno aquí, que es la dirigencia de la CONAIE, que la estamos separando de la masa, o sea, del grupo grande y de todo el colectivo indígena. ¿Qué otros stakeholders, qué otros grupos de interés, qué otros jugadores están acá y cuáles son los intereses de cada uno de ellos? O sea, definitivamente la mafia. En el 2019, cuando sucedió el primer paro en este sentido, que era muy similar, ¿no? Es decir, las acciones, las motivaciones muy similares, pero básicamente cuando nosotros ya llegamos a hacer toda la investigación social de esta parte, por ejemplo, una expresión muy común era la preocupación de madres, mamás, de comunidades, no necesariamente solo indígenas, pero de comunidades, en que básicamente les preocupaba mucho porque sus hijos estaban tan involucrados en el narcotráfico, que decía, mire, ellos ganan como $1,500, $1,800 al mes por hacer de mula o por simplemente hacer de microtráfico, ¿ya? Pero claro, era gente que ganaba $1,800 al mes, pero vivían 1 año, 2 años, Sí. Y luego desaparecían del planeta, ¿no? Es decir, las señoras ya iban a la siguiente preocupación, que no solamente es estar involucrado en un tema ilícito, sino también la consecuencia de hacerlo.
¿no? La consecuencia no solo moral, sino la consecuencia ya a temas de ya no poder vivir, ¿no? Sino poder salir de esto. Es bien crítico porque obviamente para poder mover tanta gente, para poder motivar tanta cosa y para poder mantener todo esto durante 23 días, ¿ya? Solamente haz un cálculo muy simple. ¿Cuánto necesita una persona para comer todos esos días? ¿Cuánto necesita movilizarse? Todo lo que necesitas para sobrevivir. Multiplica eso por la cantidad de gente, básicamente necesitas una billetera muy grande para poder sostener eso. Muy, muy grande, ¿ya? Entonces, realmente en el fondo es la mafia. La mafia contempla cosas como la minería ilegal, el contrabando de combustibles, el lavado de activos, el tráfico de drogas, es decir, toda una serie de acciones. Es importante entender que lo que está en riesgo ahorita no es necesariamente solo la vida de cada uno de nosotros. Es básicamente la continuidad de un Estado, ¿no? De un Estado no me refiero al gobierno, me refiero a todo el conjunto que nosotros juntos hacemos, que es el Estado, que la institución funcione. Obviamente no tienen interés de que una constituyente se dé, no tienen interés que una constituyente se dé cuando tienes casi el 70% de los ecuatorianos que está a favor de cambiar una constitución, básicamente dándole más viabilidad a muchas cosas que tienen que ver con combate a la mafia, que tiene que ver con establecer institucionalidad, que tiene que ver con, o sea, un montón de acciones que el Ecuador sí necesita y que obviamente un grupo de interés particular obviamente no le va a interesar que suceda porque su problema va a ser mayor. Sí existe un rompimiento interno cuando se da el líder. Eso sucede en Manabí, en Guayas, en Los Ríos, en Pichinche, en Imbabura, en todo lado. En cualquier tipo de actividad, sea esta la minería, sea este el narcotráfico, siempre va a pasar eso. Obviamente va a pasar eso. Pero eventualmente sale un líder. La forma de acabar con esto es como los abuelos nos decían, ¿no? Es decir, cuando quieres ganarle a tu vecino, ¿qué es lo que haces? Córtale el agua. Porque le cortas el agua y básicamente le cortas su insumo más importante. Estimado Alejandro. El cortar, sí. Y para seguir también, sobre todo con datos del sector, y ahorita que usted te habla de una continuidad del Estado, es imperioso hablar del todo, el sector florícola, tan importante para el país. Yo en estos momentos siento que la paz y el acuerdo que se había llegado está en el limbo, porque si hoy nuevamente amanecen los sectores donde se estaban movilizando los movimientos indígenas, o sea, amanecen nuevamente paralizados, cerrados, no hay ningún acuerdo. ¿Cuáles son las pérdidas del sector a esta altura, ya cuando son más de 24 días de movilizaciones? Tras el sector, como está ahorita, el paro básicamente está perdiendo entre $1 millón a 1.3 billones de dólares al día. Más o menos, porque son la mayor parte de fincas que están en Imbabura, las que están en el Carchi, que no logran hacer una logística completa, sin duda. Y claro, mucha de esta flor que está ahí es flor que acompaña especialmente a la rosa. Entonces, las rosas que sí pueden llegar allá no están con la flor que acompaña, lo que quiere decir que tampoco se exporta, ¿ya? Muchas de estas fincas que están ahorita básicamente atrapadas, ya inclusive perdieron la ventana de oportunidad que tenían que hacerlo hace 2 semanas exactamente, que era hacer la poda para Valentín. Ya el Valentín no lo van a tener, sin duda eso ya pasó, porque obviamente no pueden entrar a hacer el trabajo en campo que tenían que haber hecho. Sí le va a golpear esto al país, sí le va a golpear al sector florícola, le viene golpeando fuerte, pero sí creemos una cosa que es importante, y esto hemos sido muy enfáticos desde el primer día que el gobierno lo anunció. Eliminar el subsidio al diésel es lo correcto. El subsidio básicamente, o cualquier subsidio, tiene que tener un fin, tiene que tener una finalidad, un objetivo, y tiene que tener una temporalidad. No puede ser una cosa que esté ahí para siempre. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que casi el 70% del beneficio de ese subsidio justamente eran actividades ilegales, no consumidoras.
El hecho de crear básicamente unos bonos me parece interesante, es una buena forma de hacer una transición. Pero en el fondo, cuando nosotros decimos del análisis, el subsidio del diésel le cuesta al usuario, es decir, al transporte, 1.1% de su costo. Eso es todo, nada más. Muy agradecido por habernos acompañado esta mañana. Encantado, que tengan un buen día. De igual forma. RTP